preocupante para el oficialismo es esto, una bancada que ha triplicado su volumen, que viene de un primer bautismo de fuego para muchos diputados y diputadas, que fue la sanción del presupuesto 2026, y ahora llega el momento de lo que vos nos venías contando. Bueno, empezar a definir cuáles de esas figuras van a ocupar comisiones estratégicas y cómo se va a articular ahora el oficialismo para dar este salto que vos nos decías, el intento del objetivo de máxima, de reducir aún más la pena. ¿Te parece que es directamente proporcional a la cantidad de votos que ahora podría tener en una nueva mayoría del oficialismo? Mira, yo no sé si es proporcional a la cantidad de votos. Lo que sí entiendo es que el oficialismo y el gobierno nacional es muy claro en cómo se maneja en este sentido. Aprovecha la agenda. Entonces, es esto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el régimen penal juvenil, en realidad en la Casa Rosada están pensando incluirlo en todo lo que va a ser el debate del nuevo Código Penal, Ujú. que finalmente no formó parte del temario de extraordinarias porque no daban los tiempos y es un debate que obviamente un código de más de 900 artículos va a requerir muchísimo debate. Entonces, en realidad no se planteó esto con urgencia, por más que obviamente al tener más representación, la diferencia es abismal, es muy probable que tenga más apoyo. Pero esto iba a estar, no iba a salir con urgencia, iba a estar dentro del nuevo Código Penal. ¿Por qué se apresura ahora? Porque ahora de pronto esto se trata de vuelta en un proyecto aparte y destinado a esto. Lo que mencionábamos recién de la oportunidad que se da por la agenda social, ¿no? En este caso fue el crimen de Jeremías Monzón, que es algo que conmocionó a todo el país, un crimen de un menor asesinado por 3 menores de edad en la provincia de Santa Fe. Esto claramente motivó también a que la mesa política de la Casa Rosada, de la cual por supuesto que Bullrich forma parte, diga esto es la clave, este es el momento para reimpulsar este debate. De hecho, me atrevo a decir que fue un poco inevitable por la repercusión que había sobre este tema en las redes sociales, ¿no? Ahora bien, de ahí a que el oficialismo crea que esto va a sancionarse rápidamente, yo creo que hay un Hay un tramo. camino. Pensemos que esto recién tiene que... Sí, Sí, ¿sabés por qué te lo porque, a preguntaba, ver, Dani? primero tiene Perdón la que... interrupción. Te lo preguntaba Sí, por dos temas que tienen que ver no, mucho con la justicia. Uno, con la implementación del Código Procesal Penal. Ujú. Eso ya ha tenido sí. controversias muy duras, especialmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por falta de presupuesto. Y el otro tema que nos ha tocado cubrir en distintas oportunidades. Hasta ahora no se ha concretado ninguna designación de ninguno de los magistrados Mm. tanto integrantes del Ministerio Público Fiscal como del Fuero Federal también para la justicia, no se ha concretado ninguna de esas nominaciones. ¿Vos creés que esos temas pueden surgir en medio de este debate ahora, digamos, mientras se trata de retomar este tema en la opinión pública? Yo creo que el debate no va a pasar tanto por ahí, por una cuestión de lo que en la cuestión de la baja de imputabilidad, para mí se va a comer un poco la agenda en ese sentido. Yo creo que el plan del oficialismo también es conformar las comisiones para fines de esta semana, la semana que viene, tratar de recuperar ese dictamen de comisión y después, una vez que el Senado ya tenga aprobada la reforma laboral y la ley de glaciares, ir a una única sesión en la Cámara de Ujú. Diputados antes de que terminen las sesiones extraordinarias y aprobar todo lo que falta. Es decir, este tema quedaría con lo que llamamos informalmente media sanción y el debate se enfocaría en el Senado para más adelante. Justo en Mm. ese entonces, cuando ya todo esto pase, obviamente con el plato fuerte en la reforma laboral y demás, marzo va a ser el mes decisivo para esto que estás planteando, Claudio, que es las vacantes de la Ajá. justicia. Eso va a tener que ir de la mano sí o sí de de una reestructuración, mejor dicho, de un reordenamiento de las autoridades judiciales en el Poder Ejecutivo, porque también la postergación de esto está completamente relacionado a cómo se va a organizar el gabinete del presidente a partir de marzo. Ahora es como que Sí. hay una tregua con todos estos temas, ¿no? Por las reformas. En marzo eso va a volver a ser central y va a definir los jueces. A mí lo que me Sí. dijeron hace literalmente ayer, creo que fue, las propuestas de los jueces están.
Están abajo de un cajón bajo 7 llaves. Falta el aval del presidente y se mandan todos los pliegos. Dani, hay también un tuit de la senadora Patricia Bullrich dentro de la síntesis que nos estás haciendo de este informe que da cuenta, ¿no? Justamente de esto que vos decís, cuál es la política que está impulsando el gobierno a través de esta modificación con un régimen penal juvenil, que hay que decir que no hay un régimen penal juvenil en la Argentina. Eso es cierto, sí. Vamos a ver el tuit de Patricia que, bueno, esto es lo que va en línea con lo que mencionábamos recién de cómo la coyuntura, por el caso de Jeremías, también termina motivando e incentivando. Fue tanta la repercusión que hubo en redes sociales, ahí la vemos al tuit de Patricia, que dice, hacen falta cuántos casos más. El año pasado había sido el caso de Kim Gómez, que también había incentivado el debate en la Cámara de Diputados, en este caso es el de Jeremías, y ahí Patricia diciendo, bueno, ¿cuántos casos faltan para que finalmente le demos sanción a este tema o abortemos este tema? Dice, al menor que delinque las paga y el que asesina no vuelve a su casa como si nada, sin consecuencias, vía libre para delinquir, ¿no? Obviamente esto refiriéndose, reitero por las dudas, a que hubo 2 menores de edad que no pueden ser imputados, no pueden ser procesados por ser menores de 16 años. Entonces, de ahí el debate de bajar la edad de imputabilidad. Yo creo que lo central, además, va a ser esto, ¿no? Lo que mencionaban del tema presupuestario, se acaba de sancionar el presupuesto en el cual se contempla que el presupuesto destinado a seguridad y defensa es una de las prioridades del gobierno nacional, con la idea de que justamente para todas las iniciativas que propongan desde este sector se lleven adelante las políticas necesarias, ¿no? Hay que ver si se termina redondeando en algún número concreto sobre cuál va a ser el costo fiscal, tomando en cuenta también que en el Senado se está tratando, la reforma laboral, que también es una reforma de segunda generación que implica un costo fiscal. Bueno, y así empezando un tramo que sería el segundo tramo de gestión del presidente, con reformas que van más allá, digamos, de la etapa del ajuste, ¿no? Gracias, Dani, por toda esta información. Gracias también por sumarte como parte del equipo aquí en Pasos Perdidos. Gran debut, gran bienvenida. Un gusto, el gusto es nuestro. Nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, así comenzamos con el plato fuerte, como decía Dani Romero, que va a tener aquí la Cámara de Diputados, que es el debate de la baja de imputabilidad. Un debate que reiteradas veces ha estado en el recinto, ha estado en la Cámara de Diputados, ha estado en el Senado. Nunca se ha logrado aprobar, muchas veces, como bien remarcaba nuestra colega y compañera Dani Romero, motivado, Claudio, por crímenes aberrantes, ¿no? Sin duda, bueno, tratar de despejar esa relación es difícil para el debate. Dani nos cuenta claramente el clima del análisis que hace en la Casa Rosada. Por una parte, la urgencia en el escenario planteado por la opinión pública. Y por otra parte, me quedo con esto que nos contaba. Un marzo en donde el Ejecutivo liberaría finalmente las designaciones para ocupar las vacantes. Son más de 300 las vacantes en cargos judiciales del Fuero Federal, tanto para jueces como para defensores como para fiscales. Y el otro punto, reformas de segunda generación que van más allá de la motosierra. Así que reformas de segunda generación que implican una ampliación del presupuesto. Todo un escenario que marca, bueno, este precalentamiento hasta lo que va a pasar dentro de 2 parpadeos que va a hacer al presidente, abriendo un nuevo periodo de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo. Exacto, y muchos temas pendientes, ¿no?, que quedan en la Argentina para repensar. La modificación del Código Penal también es reiterada, la discusión en torno a esto. Es un Código Penal que lleva más de 100 años, más de un siglo, y que ha tenido múltiples modificaciones. En algún sentido también la perspectiva de todos los especialistas que se encargan de analizar comisiones para modificar el Código Penal. Hay mucho desequilibrio en las penas, en la cantidad de penas para los diferentes delitos por estas actualizaciones parciales. Pero eso va a ser tema para el año 2026. Por ahora nos estamos ajustando a todos los temas convocados para estas sesiones extraordinarias que terminan el 28 de febrero. Y como bien decía Claudio, el 1 de marzo se inaugura el periodo 144 con todos los temas que también incorporan los diputados y senadores de la Nación. Por eso, en estas últimas horas ha habido bastante ruido respecto a que si se iba a impulsar o no
una ampliación de la temática convocada para extraordinarias respecto a la emergencia ígnea que se está dando en la zona patagónica y cordillerana argentina con los incendios forestales. Se decidió finalmente que fuera por decreto esa emergencia, parte de las discusiones que también vamos a ver en los próximos días aquí ya en este periodo de extraordinarias. Pausa, volvemos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Continuamos aquí en Pasos Perdidos, repasando toda la información. Les comentábamos, está sucediendo en este momento una importante reunión en el Senado de la Nación para ir disponiendo la actividad, el trabajo, el debate con los distintos bloques y avanzar en la reforma laboral. Está la senadora Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista en la Cámara Alta, trabajando con distintos sectores, con senadores de la provincia de Chubut, senadores de la provincia de Corrientes, senadores de la provincia de Entre Ríos que no son directamente parte del bloque, pero que sí suelen ser aliados y acompañar al gobierno en las votaciones, sobre todo en general. Hay algunas complicaciones en el debate en particular y las negociaciones, Claudio, que se dan fuera de la Casa de las Leyes y más cerca a la Casa Rosada, donde Diego Santilli, otro viejo conocedor de la actividad parlamentaria, está negociando con los gobernadores. Exactamente, negociando con una particularidad, Aman. Y es que había un capítulo fiscal que iba a ser difícil de abordar. Y es finalmente lo que están trabajando en estos días. ¿Cuál es el resultado provisorio? Bueno, que
distintos gobernadores, incluso los mejores aliados, no están dispuestos a resignar parte de la coparticipación que les toca recibir por la distribución del impuesto a las ganancias. No perdamos de vista que el proyecto de ley de modernización laboral, que incluye una serie de cambios y una reforma laboral, también adentro, para algunos especialistas, también encierra una reforma impositiva. Especialmente, no solamente por la disminución del impuesto a las ganancias, sino también de otros tributos que tienen un impacto directo en una ecuación tirante de la relación que ya se viene tejiendo hace 2 años entre el gobierno nacional y los gobernadores. Bueno, ha llegado otro momento. Ese momento está entrando en un momento de definiciones, específicamente de acá hasta el viernes, porque algunos mandatarios lo que están planteando son distintas alternativas que ya se las han propuesto al ministro Diego Santilli. Me refiero a aliados muy importantes, como por ejemplo, quien fue ministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos, que cuando lo recibió a Santilli en la capital provincial, le dio su respaldo, pero también le dijo que le daba una serie de recomendaciones para sortear este obstáculo: la distribución del impuesto a las ganancias, si es que ese proceso implica que sea más chico. Bueno, de eso tiene que ver también las novedades de las últimas horas, ¿no? Porque lo que significa y todo lo que tiene que ver con la recaudación, que luego los gobernadores reclaman en relación a la coparticipación, está sobre todo relacionado también con un órgano muy importante, un organismo muy importante, que es el INDEC, el Instituto de Estadísticas y Censo, que uno de sus puntos fundamentales es el raconto permanente, la vigilancia sobre los precios a través del índice de inflación. Estamos viendo a su antiguo titular, Marco Labaña, quien presentó su renuncia en la jornada del día de ayer por algunas desencuentros o desacuerdos con la gestión del gobierno de Javier Milei, de la que forma parte, que venía ya en el INDEC con la gestión de Alberto Fernández, se mantuvo allí dentro del INDEC como uno de los referentes de la modificación técnica. Hubo una discusión durante muchos años en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre todo, y un compromiso que se asumió durante el gobierno de Mauricio Macri de actualizar la canasta por la que se evalúa el índice de precios, ¿no? Ahora, bueno, en definitiva, quien lo reemplazó a Marcos Labaña es Pedro Lines, a quien vamos a ver ahora, justamente quien se va a tener que hacer ahora a cargo del INDEC. Lo que dice el oficialismo, sin duda, tiene que ver con, bueno, había un compromiso de cambio de metodología a partir de este año, 2026, para ajustar sobre todo a la realidad del impacto que tienen los servicios públicos y el transporte dentro del índice de precios al consumidor. Exactamente, pero había toda una discusión metodológica que se viene acumulando hace años con respecto a cuáles son los ítems que forman parte de la canasta que es la base para primero, la tabulación de los datos y también para la realización de los datos y de la encuesta, que implica permanentemente seguir en los precios. Bueno, en muchos casos, esa canasta, según sostienen los especialistas, está desactualizada porque incluye en la cotidianidad del consumo una serie de temas que, bueno, por ejemplo, tienen menos impacto en la canasta básica, ¿no? Desde un disquete hasta el costo de un locutorio. Cosas que ya no se utilizan más, que cambió la tecnología. ¿Cuál es la discusión de fondo entonces? El momento para el cambio de la canasta. ¿Qué es lo que dicen el gobierno? Y lo dijo el jefe de gabinete Manuel Adorni ayer, es que precisamente consideran que no van a cambiar de vara en este momento, especialmente en un momento de desinflación. En este trayecto, llevar adelante este cambio de la canasta, bueno, fue una de las bases del desacuerdo del Palacio de Hacienda con Labaña, y eso fue uno de los disparadores que originó este cambio de quien estuvo al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos desde el año 2019. Este va a ser un tema que va a aparecer permanentemente. Patricia Bullrich, la senadora Patricia Bullrich, que fue ministra además de Seguridad de la primera etapa del gobierno de Javier Milei, fue una de las impulsoras del índice de precios al consumidor del Congreso de la Nación cuando era diputada allá por el año 2010, 2012, 2015.
antes de ser ministra en el gobierno de Mauricio Macri. Y el tema del índice de precios y la metodología que se usa y la falsedad o veracidad de los datos que se utilizan para la difusión de esta información, que es vital, no solamente para que nosotros sepamos cuánto salen las cosas a nivel general, sino también para muchas discusiones económicas que trascienden la actividad cotidiana, para el valor de los bonos que están atados al índice de inflación, para los alquileres que están atados al índice de la inflación y también para muchas otras transacciones. Así que va a ser un tema recurrente. Hoy empieza este debate en la Argentina y el Congreso no va a estar ausente, sobre todo desde la oposición impulsándolo. Y lo que decíamos más temprano con Daniela Romero, la senadora Patricia Bullrich, sigue impulsando, en este caso, del otro lado de Pasos Perdidos, un debate que va a comenzar por aquí, que tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. Había repasado Dani Romero recién que el acuerdo al que habían llegado con sectores de la oposición antes de las elecciones, en mayo del año pasado, era establecer el piso para que los menores puedan ser juzgados en un fuero especial para menores, los 14 años. Bueno, desde el oficialismo, a través de la exministra, actual senadora, se impulse que esa baja sea para los 13 años, bueno, en sintonía con algunos países de la región. Hay incluso países en Latinoamérica que tienen 10 años como umbral muy bajo para que los niños o las niñas que cometen algún delito puedan ser llevados a un proceso judicial. Lo que nos comentaba también Dani, la prohibición absoluta de la cadena perpetua, algo que sucede en Argentina. Hay varios niños ya adultos condenados desde hace mucho tiempo. Argentina está sancionada internacionalmente por tener niños condenados a prisión perpetua en varios penales por crímenes cometidos cuando eran menores de edad. Así que hay varias discusiones ahí por delante. Todo esto va a estar en estos días aquí en Extraordinarias. Así es. Claudio, nos trajiste unas placas para contarnos cuál es la hoja de ruta. Exactamente. Vamos a repasar una hoja de ruta y algunos antecedentes como para poder pensar la dimensión jurídica e histórica que tiene este periodo de extraordinarias, lo que significa. Bueno, hay una serie de definiciones, ya vale la pena también revisar y repasar el temario porque eso implica una serie de definiciones políticas en la coyuntura. Pero no podemos perder de vista, en primer lugar, los datos informativos. El presidente Javier Milei convocó a esta segunda etapa de periodo de extraordinarias, que es la etapa del receso de verano en donde el Congreso de la Nación puede activar sus recintos simplemente por un pedido y una convocatoria del Poder Ejecutivo Nacional. Eso lo vamos a ver en breve, pero repasamos rápidamente nuestra línea de tiempo. De 2 al 27 de febrero es este periodo de extraordinarias. Segundo de este receso de verano, especialmente porque el primero fue diciembre, convocado también por el presidente Javier Milei, con un temario más extenso que el actual y que implicó, bueno, un cierre con la sanción del presupuesto para este año. Ahora, lo cierto es que en este caso, este periodo de extraordinarias para febrero lleva el gancho del presidente Javier Milei en el decreto 24-2026. Vamos a la siguiente placa y vamos profundizando un poco este elemento importante que muchas veces pasa inadvertido y es qué es lo que plantea la Constitución Nacional respecto a la definición del periodo de extraordinarias. Bueno, en primer lugar, eso está previsto en el artículo 63 de la Carta Magna y define con claridad que ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Bueno, esta es la definición del periodo de ordinarias, pero naturalmente, como podemos ver en varias partes de la Constitución. Luego viene su par ordenado. Lo vemos en la siguiente placa y eso tiene que ver claramente porque incluye que pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente. Esa es la palabra que utiliza la Constitución. O prorrogadas sus sesiones, que esa es otra de las facultades de las cuales nosotros nos encontramos muy a menudo a partir de la implementación del artículo 63 de la Constitución Nacional. Pasamos a la siguiente placa, porque este no es el único artículo de la Constitución que se enfoca en el periodo de sesiones ordinarias y en el periodo de extraordinarias.
El otro punto está en el inciso C del artículo 99, es decir, en el artículo en donde están delineadas las atribuciones del presidente de la Nación. Bueno, el inciso C del artículo 99 sostiene que el presidente prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o lo convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de proceso lo requiera. Bueno, esa argumentación ha sido interpretada lábilmente por todos los ejecutivos durante las últimas décadas, especialmente para convocar este periodo de extraordinarias, con una particularidad muy especial, y lo decía Amanda Alma hace un ratito, en el periodo de ordinarias también entran en juego los proyectos impulsados por los legisladores, y eso forma parte de la dinámica de mayorías. Recordemos que los acuerdos y los desacuerdos en el Congreso de la Nación tienen una expresión numérica de mayorías y minorías, y son las que finalmente definen los acuerdos o los desacuerdos para legislar. Bueno, en ese contexto es donde finalmente nos encontramos con esta particularidad, que durante el receso de verano, durante extraordinarias, es el presidente de la Nación el que define, a través del Poder Ejecutivo Nacional, cuál es el temario de extraordinarias. En el resto, durante el periodo de ordinarias, es la dinámica legislativa particular del Congreso de la Nación. Vamos rápidamente entonces a la siguiente placa, repasado estos antecedentes constitucionales con los que nos encontramos cotidianamente cada vez que comienza un periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Y ahora sí, el temario, los puntos definidos por el Poder Ejecutivo Nacional. En primer punto, el proyecto de ley de modernización laboral, Amanda, más conocido como proyecto de reforma laboral. Esto que en este momento, a esta hora, es parte de negociaciones y también de intercambios en el Senado de la Nación, en un proceso que esta semana va a tener definiciones muy importantes. ¿Por qué? Porque la fecha ya la había planteado la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta. 11 de febrero es la fecha prevista para que sesione el Senado y para que puedan llevar al recinto este dictamen de mayoría que ya había quedado del periodo de sesiones extraordinarias anterior, es decir, de diciembre. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a saber finalmente esta semana si se mantiene el 11 de febrero como la fecha prevista o si además de los cambios que está negociando el oficialismo, eso incluye estirar el proceso. Lo cierto es que en el cronómetro el oficialismo todavía tiene tiempo. Basta ver y recordar que del 2 al 27 de febrero, y en este contexto, ya comenzando en el primer día de extraordinarias, el oficialismo busca tener algunas definiciones para terminar la semana con un escenario mucho más claro. El siguiente punto es la reforma de la ley de glaciares. Daniela Romero nos estaba contando hace un ratito. Un punto ineludible, la ley de glaciares, que hace un cambio estructural respecto a los cuidados del área periglacial, es decir, del área que rodea a los glaciares. Nos lo decía Dani, ya hay un dictamen de mayoría en el Senado para avanzar en ese sentido. Justamente son los dos proyectos que pueden entrar directo al recinto, ¿no? Porque el resto se tiene que conformar las comisiones para debatirlo, aunque sea, bueno, un acuerdo, digo, se tienen que conformar y eso es otra discusión y otra negociación. Totalmente. Así es que en ese punto, repasamos brevemente los puntos que nos quedan. Y los siguientes son, y eso sí tiene que ver ya con la última placa, además de la reforma de la ley de glaciares, uno de los puntos que han surgido durante los días de este verano, un verano muy movido por la política internacional. No perdamos de vista que arrancamos el año 3 de enero con una operación militar en Venezuela que incluyó la captura del presidente Nicolás Maduro. Luego, otro dato muy importante que fue la firma del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Algo que lo veníamos contando del año pasado. Hubo ya una mayoría para avanzar en la votación del Consejo Europeo. El Consejo Europeo es la instancia que reúne a los 27 presidentes de la Comunidad Económica Europea. Esta vez, Amanda, hubo mayoría y a partir de esa mayoría quedó mandatada la titular de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, para firmar el acuerdo con el Mercosur. Pero 27 años de negociaciones. Se está judicializando también. El Tribunal Superior de la Unión Europea está analizando también algunos reclamos que se están haciendo al respecto y están viendo si eso acelera los tiempos o demora, ¿no? La firma. Hay dos capítulos. Un capítulo tiene que ver con la posibilidad de lo que sucede en la justicia europea y el otro punto tiene que ver con esto que nos convoca aquí, en el punto que hemos planteado en esta placa sobre el periodo extraordinaria. ¿Por qué? Porque el acuerdo requiere
la ratificación de los parlamentos involucrados. En el caso del Parlamento Europeo, bueno, queda todavía un camino. No se va a activar hasta que finalmente no se conozca cuál es la decisión del Tribunal Europeo al respecto. En el caso de los socios del Mercosur, comenzó también la otra maquinaria, la maquinaria legislativa de sus 4 Estados miembros. En ese contexto, el presidente Javier Milei decidió incluir en este temario finalmente el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Así es que posiblemente nos encontremos también con ese punto en la dinámica legislativa de las próximas semanas. Otro de los puntos, también muy cortito, la designación, el acuerdo para la designación de Fernando Iglesias como embajador de la República Argentina ante Bélgica. Y el otro punto lo veníamos desarrollando, el cambio en el Código Penal y la creación de un régimen penal juvenil que, bueno, tiene su origen aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, ese es el temario que el oficialismo busca debatir en la Cámara de Diputados y de Senadores. Como bien venimos recordando, hay temas que ya tienen dictamen, que ya fueron trabajados en la Cámara de Senadores, aunque cuando en diciembre se convocó para febrero finalmente el nuevo capítulo para avanzar en la reforma laboral, la senadora Patricia Bullrich advirtió que iban a trabajar con una comisión técnica que comenzó a mediados de enero ese trabajo. Como contaba Claudio más temprano, hoy hay reunión con los distintos referentes de los bloques dialoguistas y en los próximos días también con representantes de las cámaras empresarias y de los trabajadores a ver si se pueden modificar algunos de los aspectos. Ya Patricia Bullrich había dicho que era posible modificar algunos aspectos del tema de la reforma laboral. Necesitan los votos. Vos bien marcabas, Claudio, que hubo sorpresas con más de 43 votos en el Senado de la Nación para el presupuesto 2026. Pero bueno, la reforma laboral tiene muchas implicancias que se viene discutiendo y hasta ahora están en esa discusión. Y por otro lado, bueno, la conformación aquí de varias comisiones, las negociaciones, un bloque mayoritario del oficialismo, exacto, la oposición en diferentes bloques que también con alguna distancia ya en cantidad de números van a reclamar algunos lugares importantes. Veremos cómo va a transitar en las próximas horas. Por lo pronto, mañana hay reunión a las 2 de la tarde. Acá, Martín Menem recibe a los presidentes de los bloques. Exactamente, porque bueno, empieza a arreciar el momento ya de organizar y plasmar la convivencia en el recinto de la Cámara de Diputados para los próximos 2 años. Es también un arranque muy importante, no solamente para muchos diputados y diputadas, sino también para los bloques reconformados, reconfigurados, reordenados a partir de las definiciones que implicó la jura de los nuevos legisladores como finalmente la efectivización del mandato de las urnas. Así que en ese contexto ahora llega otro momento, podríamos decir, en la dinámica legislativa, el momento de la letra chica de la convivencia, uno de los puntos que en los últimos 2 años han sido centrales, Amanda, especialmente en lo que está vinculado a al reconocimiento de las mayorías y las minorías para saber quiénes son los que van a presidir las comisiones en un grupo de comisiones en donde están las más importantes vinculadas a la gobernabilidad, en donde el oficialismo ha detentado el control de esas comisiones y después una relación tirante con los bloques opositores respecto a cuál es la conducción de las otras comisiones. Exacto, y ahí hay una discusión que el año pasado, el año 2024, primer año de la gestión del gobierno de Javier Milei, en una minoría importante en la Cámara de Diputados, se negoció, igual que en el Senado, con otros bloques para generar mayorías que hoy tienen una representación y un peso específico también en la composición de los bloques. Así que ese debate, si bien va a empezar en las próximas horas para algunas comisiones en particular de cara al debate pendiente de los proyectos, el periodo de sesiones extraordinarias anterior, que fue entre el 10 de diciembre y el 30 de diciembre, tuvo un objetivo principal cumplido, que era la aprobación del presupuesto 2026, con algunas sobresaltos para el oficialismo respecto al capítulo 11, vinculado al financiamiento para la discapacidad y las universidades. Ahora, en estos 30 días, menos 27 días que hay por delante en la Cámara de Diputados y de Senadores, también es ambiciosa la apuesta del oficialismo para aprobar proyectos estructurales, un régimen penal juvenil que desde el año 1980 no existe en la Argentina, la última ordenamiento del juzgamiento de los menores en conflicto con la ley
es de la dictadura militar y hay pendiente una modificación de un régimen para los jóvenes que delinquen. Por otro lado, la modificación estructural del sistema laboral argentino, Exacto. porque este proyecto de reforma no solamente tiene que ver con los derechos colectivos, con los derechos individuales, con la recaudación impositiva, sino con una estructuración diferente del mundo del trabajo. Todo eso antes de las ordinarias. Veremos si el oficialismo lo logra, veremos si se pueden aprobar estos proyectos o varios de los que están dando vueltas, que bien Claudio nos enumerabas, pueden saldarse, como la designación de Iglesias ante la Unión Europea como embajador, como también otros proyectos que tienen un impacto diferencial no tan estructural como estos dos, ¿no? Y la gran pregunta, la pregunta política, bueno, quedó sembrada después de la sanción del presupuesto 2026, lo decíamos. El nivel de los números obtenidos, que superaron los necesarios, dejan este interrogante en el aire, especialmente de los negociadores de la oposición y también de las provincias. Si necesitas mi apoyo ahora, como pasó en el presupuesto, bueno, negociemos. Eso es lo que está pasando en este momento en el Senado de la Nación, especialmente con el tema impositivo. Con toda esta información nos vamos rápidamente a esta segunda pausa. Estamos en Pasos Perdidos, 2 horas para compartir con ustedes toda la información parlamentaria al concluir la jornada del día. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular,
se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos.
Los senadores ya están circulando aquí por el Congreso de la Nación. Muchos de ellos están reunidos en este momento con la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, para ir acordando algunas modificaciones posibles al proyecto de modernización laboral. Le vamos a dar la bienvenida a Antonio Ricovene, que viene directamente desde el Senado de la Nación para actualizarnos toda la información al respecto. ¿Cómo andás? Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás, Saman? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Aquí repasando un poco la información, pero bueno, con Claudia estuvimos más temprano, pero ahora llegás del Senado. Contanos cómo viene esa reunión, que se esperaba que fuera de 2 horas, 3 horas por lo menos, desde alrededor de las 3 de la tarde que se reunieron. Sí, una reunión a la espera de la confirmación de los cambios que pidieron distintos senadores, también gobernadores. Recordemos que hubo una reunión muy similar la semana pasada, donde se hizo la presentación de algunos cambios que querían hacer. Principalmente tiene que ver con el impuesto a las ganancias para las sociedades, que se aplicaría a partir de 2027 e impactaría en las arcas públicas de las provincias, ya que es uno de los tributos coparticipables. Esa discusión sigue enfrascada. Ayer vimos al ministro de Economía por primera vez defender este capítulo, que es el capítulo 2 del proyecto, que ya tiene dictamen en el Senado de la Nación, dictamen de diciembre del año pasado, que Patricia Bullrich no pretende reabrir ni poner en discusión nuevamente en las comisiones. En todo caso, anunciarían las modificaciones en el recinto en una eventual sesión que tiene fecha para la semana que viene. Vamos a ver si sale alguna confirmación, si se mantiene la fecha, que es la idea de la ex ministra de Seguridad, o si, bueno, busca llevarse para adelante. También en esa línea, Claudio, preguntarte en relación a lo que hablamos hace un rato, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿debería comenzar por el Senado o no necesariamente? Lo que seguro va por el Senado es la designación de Fernando Iglesias. Exactamente. Bueno, algunos consideran de que sí, que efectivamente, después de que quede claro cómo va a ser el proceso de negociación para saber cuál va a ser el texto final de la reforma laboral, se va a poner en marcha esta otra pieza, que es otra de las glándulas sensibles del Senado de la Nación, la Comisión de Acuerdos, un área central que en este caso está directamente vinculado a esto. Finalmente, ¿se podrá avanzar con la aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur con el contexto que veníamos anticipando nosotros? ¿O es un gesto político diplomático impulsado desde la Cancillería para los demás socios del Mercosur, sin certezas de que esto tenga que ser tratado ahora, en este periodo tan cortito de extraordinarias, entre el 2 de febrero y el 27? Tampoco hay urgencia para la designación de Iglesias. Él va a tener que venir a una audiencia pública aquí en la Cámara, donde va a tener que responder a las preguntas de los senadores. Algunos senadores que venían siendo diputados y con quienes tenía medio relación tensa cuando era diputado de la Nación. Puede que se enfrasquen en ese debate o puede también discutirse a partir del 1 de marzo. No hay un tiempo perentorio para esta designación. El criterio es tratar de evitar que existan, al menos en el transcurso de febrero, obstáculos que se sumen a la necesidad estratégica de contar con definiciones para la reforma laboral en el Senado especialmente, y saber concretamente cómo el oficialismo va a poner a prueba su nueva mayoría con respecto al régimen penal juvenil. Son dos de los temas centrales. Examen para los dos oficialismos, a los dos lados de pasos perdidos. Y en el caso específico de la negociación para la reforma laboral, la urgencia también tiene que ver con otro punto. A partir de mañana empiezan las reuniones con las cámaras empresariales. Han sido las cámaras las que durante la otra etapa del periodo de extraordinarias, especialmente durante diciembre, habían planteado una serie de reparos, entre ellas la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, otro de las entidades, la Asociación Argentina de Bancos. Bueno, esos son los puntos que Patricia Bullrich durante el trabajo de comisiones tomó nota pacientemente, escuchó a distintos representantes y se comprometió a dar una respuesta. Desde aquel entonces hasta ahora, bueno, no hubo definiciones. Comienzan mañana con las reuniones de las cámaras empresariales con la jefa de la bancada oficialista en el Senado. Seguramente, sí, Antonio. No, y también otras reuniones que va a ser importante el día de mañana. El ministro Caputo va a recibir a los ministros de Economía de las provincias colaboracionistas con el gobierno. A partir de ahí también van a ser importantes las definiciones. Reunión que será el debut de Caputo recibiendo a los ministros de Economía que representan a las provincias que quieren ayudar al gobierno, pero que también, obviamente, van a querer cuidar
distrito. arcas, ¿no? Claro, y además con el presupuesto bajo el brazo, ¿no? Que era uno de los reclamos principales de los gobernadores, que por 2 años no hubo presupuesto. Ahora con el presupuesto aprobado y ya con una hoja de ruta más clara, van a negociar de otra manera con el ministro de Economía. Pero Antonio, también decíamos temprano, hay una discusión en torno a los incendios y las emergencias. Al Congreso le ha costado este último año declarar la emergencia, le costó mucho y no lo logró para la provincia de Buenos Aires por las inundaciones. Impulsaba el desarrollo y la redacción de un proyecto de ley para declarar la emergencia por los incendios. Finalmente el gobierno, Antonio, hizo un decreto, ¿no? Para dar un poco más de recursos y para, bueno, canalizar la energía de distintos sectores que puedan dar respuesta a estos incendios forestales. Pero hay diputados que insisten con los proyectos. Hay diputados que insisten con pedidos de informes al respecto de, bueno, qué va a hacer realmente el gobierno con la emergencia ígnea que decretó por DNU. Recordemos que había una ley que venció en 2023, en los primeros años de la administración libertaria se decidió no renovarla, no prorrogarla a partir de decisiones que tomó el Poder Ejecutivo en su momento. Y a raíz de los incendios que hemos visto en las primeras semanas de enero y que se fueron extendiendo durante todo el mes en la Patagonia, finalmente la semana pasada el gobierno anunció la emergencia ígnea por DNU, lo que deja de lado la participación del Congreso a la hora de definir cuál va a ser el alcance de esa emergencia, los distintos tipos de estudio de impacto. Vamos a hablar de uno de los proyectos que presentó la diputada por la provincia de Buenos Aires, Sabrina Selva, dentro de Unión por la Patria, que bueno, busca saber a través de un pedido de informes cómo será la gestión que haga el gobierno para implementar este decreto. Es decir, cómo va a ser el envío de fondos, si va a ir directamente a las administraciones provinciales, los plazos también, y por qué la definición política de por qué se hizo llegado a fines de enero y no al principio cuando comenzaron los primeros fuegos. Claro, el gran reclamo que hacían los gobernadores y varios diputados, sobre todo de la oposición, era el tiempo transcurrido para designar estos recursos, ¿no? Los primeros días del año fueron cruciales para combatir el fuego y además, bueno, una perspectiva respecto también al desfinanciamiento del programa de manejo del fuego, que producto también del ajuste del gobierno nacional a lo largo de los 2 últimos años tiene un recorte muy importante. Incluso en el último presupuesto también recortaron los recursos para combatir el fuego en bueno, una discusión que también el gobierno nacional intenta instalar, que recaiga sobre los gobernadores, ¿no? Sobre las provincias que confrontan o enfrentan este tipo de fenómenos, ¿no? Sí, finalmente después de dar esa discusión, el gobierno termina reconociendo que es necesaria el envío de esta ayuda y decreta esta emergencia ya a fines de enero. Volviendo al proyecto de la diputada Selva, vemos que exige detalles para saber sobre la asignación de los recursos, la cantidad de montos, hacia dónde van a ir destinados, cómo se van a hacer las transferencias y en los plazos. Y también detalles sobre las asistencias a las zonas afectadas por los incendios, porque recordemos, los incendios comienzan en una zona, pero muchas veces se van desplazando y van surgiendo también nuevos incendios, todo a raíz de prácticamente la misma causa, que es la gran sequía que atraviesa este territorio. El gobierno, decíamos, declaró la emergencia ígnea por el decreto de necesidad y urgencia 8026. El gobierno había pedido de los diputados de distintos bloques de la oposición avanzar con la sanción de una ley, aprovechar las sesiones extraordinarias para darle celeridad y mostrar prioridad para avanzar con este tema. El gobierno finalmente decidió hacerlo por decreto, asignando a principio montos menores a los que pedía la oposición para estos recursos. Lo que tiene el decreto es que amplía la emergencia a Santa Cruz, y ya estaban las provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. También establece zona de desastre en las áreas afectadas por incendios forestales, teniendo en cuenta cuál va a ser la asistencia y la reparación que pueda llegar a tener esa zona cuando el fuego cese. Lo que dicen los principales brigadistas, que son los que están trabajando en el control del fuego, que más allá de cualquier ayuda que puedan recibir, ya el fuego lo que lo va a calmar va a ser la lluvia, que empiecen a aparecer las lluvias que se esperaban para hoy.
estuvo lloviendo desde hace un rato en Cholila, que es una de las zonas más afectadas en la provincia de Chubut, aún no lo suficiente para detener el fuego, porque lo que tampoco cesa, Aman, es el viento. Sí, también el tema que aparece es que, como decías, con el avance de los fuegos, que en general se generan en zonas boscosas, ya hay alrededor de 80 familias que han perdido sus viviendas, ¿no? Y esto es parte del reclamo que también hacen a la provincia y a la nación respecto de la asistencia. No solamente son los materiales para atacar el fuego directamente, las bombas, las autobombas, las motobombas, el trabajo, las herramientas para los brigadistas y brigadistas de todo el país, sino también recursos para las familias, ¿no? Que tienen que reconstruir sus casas en un contexto mucho más complejo. De hecho, muchos artistas argentinos han donado materiales por la falta de asistencia a nivel nacional. Ahora, con este decreto, se espera que por lo menos se compense mínimamente, ¿no? Porque es parte de la negociación que quedó planteada, especialmente con un protagonista, de quien veníamos hablando hace un ratito, de Diego Santilli, del ministro del Interior. Especialmente le tocó afrontar un examen muy importante: las visitas a los gobernadores patagónicos. Bueno, después de reunirse con Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, también viajó a Chubut y se encontró con Ignacio Nacho Torres. Sí. Se plasmó una primera foto, desde entonces la única, que es Diego Santilli en la zona del fuego, acompañando a Torres. La expectativa de Torres era poder destrabar parte de la ayuda que estaban esperando. Finalmente no sucedió. Y eso originó al menos este otro gesto, porque cerca del ministro del Interior, Diego Santilli, habían anunciado que luego de la primera visita iba a suceder una segunda. No se concretó. Y luego de eso también otra muestra de las negociaciones silenciosas que lleva el gobierno también con las provincias afectadas por el fuego para evitar de que se reedite un escenario que ya ha pasado en los 2 años anteriores. La tensión entre la declaración de leyes de emergencia por falta de ejecuciones de distintos capítulos del presupuesto. Ya ha pasado especialmente con el manejo del fuego. Esta vez nos encontramos con un giro muy importante, porque mientras Diego Santilli recorría las provincias cosechando los reclamos de los gobernadores, ese punto llegó a la mesa política que finalmente, antes de contener el reclamo de la oposición para sumar este tema al temario de extraordinaria, finalmente se firmó este decreto de declaración de emergencia ígnea. Viene ahora la gran pregunta, la letra chica, y si finalmente esos 100.000 millones de pesos que fueron girados para el sistema de manejo del fuego, bueno, es otra parte de la discusión, si forma parte de los fondos que debía el Estado o si es realmente un fondo nuevo que le aportan a las provincias. Recordemos que el reclamo tenía que ver también con la no ejecución de fondos para Bahía Blanca, ¿no? Cuando fueron esos 2 momentos de inundación donde el presidente se presentó en persona, hubo una partida presupuestaria que finalmente no fue ejecutada. Antonio, también parte del pedido de informe de la diputada Sabrina Selva tiene que ver con por qué se hizo por decreto, en definitiva, ¿no? Y no se hizo a través de una ley cuando se podía convocar extraordinarias. Bueno, ese es uno de los puntos que queda en discusión. El gobierno apeló a la necesidad de urgencia para resolver este tema. Una de las críticas que le hacen de la oposición es, bueno, la necesidad de urgencia, si era tal, bueno, hubiera sido antes de que los fuegos se expandieran. Pero lo que sí rescata la oposición, por otro lado, tiene que ver con el reconocimiento que hace el gobierno nacional al entender que estas crisis ambientales exceden los recursos de las provincias y que necesitan asistencia económica de parte de las arcas nacionales para disputar ese fuego e intentar calmarlo. Lo que se destaca también tiene que ver con los distintos argumentos que presenta la oposición para manejar. El gobierno sostiene que se requiere acción inmediata y excepcional para combatir el fuego y asistir a la población afectada. Así lo dejó explicitado en el DNU y bueno, destacamos el reconocimiento que es un cambio, por lo menos en cómo el gobierno venía viendo las situaciones ambientales en su trabajo en colaboración con las provincias. Los incendios en la Patagonia se empezaron a reportar a principios de diciembre, antes de que terminaran las extraordinarias del mes de diciembre, y por eso el reclamo tan fuerte de los gobernadores, primero en la zona de Río Negro, luego ya en la zona de Chubut, y bueno, el avance voraz del fuego que también ha generado la solidaridad de muchos sectores de la Argentina. Hubo en una época, recuerdo, un debate en este congreso que no se llegó a concretar, que tenía que ver
también propiciado por incendios en la Patagonia, pero también en la zona mendocina, con la jubilación anticipada de los brigadistas, para que a los 55 años puedan jubilarse por el esfuerzo que significa estar en la primera línea de fuego. Exactamente, primera línea de fuego que en este contexto ha quedado al desnudo, pero por el tema de la cuestión presupuestaria. Pocas veces ha pasado poder ver en el medio de los momentos más álgidos del combate del fuego el planteo presupuestario de los principales protagonistas, es decir, de quienes están combatiendo el fuego, advirtiendo no solamente los atrasos salariales, sino también la preocupación respecto a la deserción de especialistas y también de experimentados luchadores contra el fuego, especialmente porque el salario sin actualización no les conviene. Sí, la ley de brigadistas de jubilación anticipada no se aprobó, se aprobó en el Senado, la impulsaba la senadora Anabel Fernández Sagasti, allá por el año 2022-21 aproximadamente. Finalmente no terminó completándose su aprobación, perdió estado parlamentario. En medio de la pandemia. Sí, después del 19, es verdad. Así es, después de la pandemia de 2020, que se quería impulsar esta jubilación anticipada por, bueno, la característica, ¿no?, particular de el combatir el fuego. Y también se dio un debate muy interesante, finalmente no cuajó en la Cámara Baja porque no obtuvo la sanción definitiva, pero sobre las distintas características de los empleos, ¿no? Pero cuando se discute una reforma laboral, cuando se discute una reforma del sistema previsional, o esto que se le conoce como jubilaciones anticipadas, o lo que muchas veces se denomina como jubilación de privilegio, tiene que ver con características particulares, ¿no? No es lo mismo pagar un incendio en el medio de la ciudad, con un montón de accesibilidad seguramente a fuentes de trabajo y asistencia, que en medio de las montañas, ¿no? Cuando no se puede controlar, donde los cortafuegos son más difíciles de imponer y cuando, bueno, las herramientas y los elementos fueron desfinanciados y no se han comprado tantos materiales, ¿no? Eso genera mayores dificultades. Pero es discusión de otro tiempo, ¿no? Ahora ya todos los trabajos son iguales, no importa las características, no va a haber jubilación anticipada. Sí, un fuerte reclamo por parte de los brigadistas para que sus condiciones se mejoren y sobre todo se contraten brigadistas, porque aquí hay dos situaciones. Los brigadistas que forman parte del Programa Nacional de Manejo del Fuego, que muchos se han ido por los bajos salarios, y los brigadistas de organizaciones sociales y de la provincia, ¿no? Y van conviviendo en esa discusión. Hay mucha preocupación por lo que pasa en las próximas horas. Ojalá llueva y ojalá cambien las políticas para que los incendios se puedan combatir y atacar un poco más a principio del inicio del fuego y no que pasen meses como está sucediendo actualmente. Así que otro de los temas que seguro va a aparecer, están preocupados también en el oficialismo por lo que pueda surgir en el debate en el recinto, ¿no? Recordemos que de convocar una sesión en ambas cámaras hay preocupaciones porque hay temas, por un lado, lo del INDEC, que hablábamos más temprano, obviamente los diputados y senadores patagónicos, este tema de la emergencia por el tema del fuego, también los recursos y la ampliación de facultades de la CIDE, ¿no? Además. Hay diputados nacionales lo que quedó fuera del tintero, que están buscando que ese tema se trabaje. Sí, lo que pasa es que en el caso específico de la Comisión Permanente de Trámite Legislativo, bueno, recordemos, pasados los plazos, que están a un paso de vencerse, no perdamos de vista que sobre el filo de los plazos el Poder Ejecutivo Nacional finalmente entregó exactamente el decreto para correr un poquito los tiempos. Vencidos esos plazos, la Comisión de Trámite Legislativo está en condiciones de poder tratar el tema. Quizás se crucen en el medio de extraordinarias. Por lo pronto, el foco está puesto en otro tema, y es que además, y esto es lo que dicen mucho en la oposición, es si no sucede ahora en febrero, es cuestión de tiempo para que dentro de 20 días comience a plasmarse en marzo. Sí, hay que recordar, ¿no? Varios diputados hicieron presentaciones judiciales, entre ellos el diputado Paulón, el diputado de la coalición cívica también, Maximiliano Ferraro, no me llegaba el nombre al tanque, pero han hecho presentaciones judiciales y está la discusión de la modificación que ya venía, tanto Antonio lo vimos el año pasado y también Claudio, en la discusión de Defensa Nacional, que buscó el oficialismo a través de un proyecto de ley modificar los estándares de seguridad interior, ¿no? Y fue rechazado, en definitiva, no llegó ni al recinto ni a tener un dictamen
los exministros de defensa Dijeron, del país dijeron rotundamente exactamente, que no. Solo por consenso se pudo abordar la sanción de la Ley de Defensa Nacional y también la Ley de Seguridad Interior. Lo dijeron ministros desde Raúl Jaunarena, que fue el ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, hasta Agustín Rossi. Bueno, fue un planteo unánime de las fuerzas políticas que tuvieron un representante en la cartera de defensa desde la recuperación democrática hasta ahora. La pregunta es si eso, plantea una vara nueva para poder buscar nuevos consensos o si finalmente la situación implica que el oficialismo no pueda avanzar con ese objetivo que se había planteado. Sí, ¿no? Y es un tema que siempre requiere un debate aquí en la Cámara de Diputados. La discusión que presentan los diputados hoy se hizo por decreto la ampliación de facultades de la CIDE. Bueno, el antecedente es muy claro, ¿no? El único decreto de necesidad de urgencia rechazado por este Congreso desde que existen, desde el año 2006, este tipo de facultades del Poder Ejecutivo, fue el rechazo a los giros de 100.000 millones de pesos para los fondos reservados de la AFI. En su momento no se me acuerdo si se llamaba CIDE o si era AFI, pero fue... En ese momento. Ya era CIDE. Sí, ya se lo habían cambiado. Pero fue por la ampliación presupuestaria, Fue ¿no? la ampliación presupuestaria, sí. Pero también para los fondos reservados, y en ese momento hasta el PRO votó en contra de la decisión del gobierno. 656. Decreto de necesidad de urgencia 656. Te quedó grabado Así por lo que es, decía el decreto. Tal un cual. decreto que, habilitaba en un contexto de recorte presupuestario muy profundo, sin presupuesto, justamente, fondos para la CIDE. En este caso no son fondos, sino que son facultades de vigilancia interna a la ciudadanía a través de distintos mecanismos, algunos más sofisticados que otros, que también están siendo cuestionados por sectores de la oposición. De esto vamos a hablar en un minuto. Estamos ya en tiempo de tanda. Nos vemos en segundos nada más. No se vayan. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Seguimos aquí en Pasos Perdidos
en este primer programa del año, arrancando el 2026 y como venimos comentándoles, también con la posibilidad de charlar aquí con algún diputado nacional, le agradecemos a Julio Moreno Ovalle, diputado de la Libertad Avanza por la provincia de Salta, de estar aquí presente en el día de hoy. ¿Cómo anda, diputado? ¿Bien? Muy bien, gusto de estar, por supuesto, compartiendo con todos ustedes y tu teleaudiencia. Muy bien. Inaugurando acá el periodo de entrevistas para nuestro segmento, por lo menos. Bienvenido. Ya estamos trabajando, muchas gracias. Ya estamos trabajando con estas extraordinarias, así que bueno, esperemos sacar este paquete de leyes que estamos trabajando y por supuesto muy convencidos de que sí vamos a aprobar estos proyectos. Nos comentaba recién fuera del aire que hoy, ahora, en un ratito tienen reunión de bloque. ¿Se vuelven a reunir después de enero o ya vinieron en algunas reuniones durante el mes? Es la primera vez que nos reunimos esta tarde. Obviamente va a ser unos temas de la ley de imputabilidad que vamos a charlar con muchas personas que están y que conocen el tema, que ese cálculo que va a ser un proyecto que va a entrar por diputados. Claro, porque estuvieron discutiéndolo el año pasado, ¿no? La baja de imputabilidad. Ya estuvimos discutiendo y bueno, obviamente espero que ya de alguna manera salga este proyecto y ya tengamos otros temas también que hacen, por supuesto, a la segunda etapa del gobierno de Javier Milei, que es la etapa de crecimiento y de desarrollo. Así que estas leyes obviamente van a ir acompañando a esta segunda etapa. ¿Y qué expectativas tiene de la reunión de esta tarde? ¿Se van a reunir con el presidente de la Cámara, Martín Menem? ¿Van a coordinar cómo van a organizar la actividad? Vamos a tener obviamente una reunión, vamos a hablar de los temas estos, de los proyectos que vamos a tratar, y después sí vamos a reunirnos en una cena para conjetear, o sea, de 37 diputados a 96, 97, yo creo que de alguna manera tenemos que empezar a transmitir la experiencia. A conocernos. No, obviamente la experiencia, valoran muchísimo la experiencia de los 2 años que tuvimos varios diputados, así que es un poco trabajar junto con ellos y por supuesto trasladarles nuestra experiencia y por supuesto están todos convencidos y estamos apoyando todo el proyecto de Javier Milei, así que realmente es para empezar a disfrutarlo a los 97 diputados. La mayoría. Exactamente, prácticamente triplicar lo que era la composición de la bancada de la Libertad Avanza. Ahora, diputado, en ese sentido quería preguntarle, porque eso implica también la definición de nuevos liderazgos, también la definición de quiénes van a ser los que van a ocupar las comisiones, porque el oficialismo va a tener números para poder reclamar el control de otras comisiones. Bueno, el liderazgo, yo creo que no discutimos el liderazgo de Martín Menem, ni tampoco el liderazgo de Gabriel Bornoroni. Yo creo que eso no lo vamos a discutir, está totalmente probado que es brillante, es excelente. Después las comisiones, sí, hay comisiones que ya se armaron, como la Comisión de Presupuesto de Hacienda, de las cuales yo soy secretario segundo, así que se van a armar otras comisiones, que son las comisiones que van a servir para discutir ahora, para dar dictámenes a, obviamente, los proyectos que entren después, ya sea por nosotros, en diputados, o eventualmente que vengan por senadores. Así que esto va a ser un trabajo de bastante rápido, de concientización y decirle, y es importante lo que acabas de decir, vamos a tener muchas comisiones, vamos a tener la posibilidad de presidir muchísimas otras comisiones, y por supuesto lo que sí hay consenso es que las comisiones van a estar manejadas por llamarle a los diputados con antigüedad, para no decirles los viejos. Que tienen más experiencia. Es más experiencia. Los 37. Para más experiencia, para no decir los viejos. Exactamente, es un número importante. Sí. 37 experimentados. Son casi la cantidad de comisiones que hay, así que... Esa es la idea y bueno, estamos trabajando con ese tema. Pero bien. Y dentro de la agenda, que son diversos los temas, ¿cuál de los distintas áreas y aspectos le interesan a usted en particular más? Porque está el régimen penal juvenil, la reforma laboral, está lo del acuerdo del Mercosur, yo te diría está que la ley de glaciares. No es reforma laboral, es modernización laboral. Vamos a empezar por esa, ya que lo tocaste. Creo que es importante que se haga una modernización laboral. ¿Y por qué te digo que es importante que se haga una modernización laboral? Porque la anterior ley ya tiene 50 años. Las condiciones laborales, la forma de trabajar han cambiado totalmente. Pero se modificó en varios aspectos esa ley, ¿o no? La ley anterior no se modificó en distintos aspectos. Se iba modificando, pero ahora necesitamos una ley más amplia. Obviamente, para evitar, por ejemplo, sin ir más lejos,
que es lo que contempla trabajadores que trabajan por Internet, por ejemplo, darle seguridad y estabilidad en el caso de juicios laborales, topes para poner los honorarios de los abogados y demás, que en definitiva eran los que había mucho miedo de la ley de los abogados, que eran realmente la industria del juicio nos hacía muchísimo mal. Después, por supuesto, la flexibilidad en los descuentos de los horarios de trabajo, la actualización de beneficios sociales, la reducción de la litigiosidad, que eso es lo que se busca, con esta ley, la promoción, y esto es importante que lo tengamos claro, la promoción de la formalización de los trabajadores, que no dejen de ser trabajadores, llamarle en negro, para empezar a formar parte de trabajadores formales. Obviamente esto es una de las patas que se necesitan para poder empezar a hablar de reactivación y de crecimiento. O sea, darle seguridad al trabajador y al empleador de que obviamente puede y sabe cuáles son los números que les corresponden. Pero también es necesario otras leyes que vayan a contribuir a darle estabilidad, seguridad, como por ejemplo el cambio fiscal, la reforma fiscal, para darle más estabilidad, más prioridad a las provincias, la competencia que va a haber entre provincias. O sea, hay varias leyes que van a ir saliendo, que van a ser complementarias de esta. Esta es una de las patitas que sí va a servir para darle tranquilidad y estabilidad y seguridad jurídica a los inversores y también, por supuesto, a los trabajadores. Pero sí, lo que se viene es el conjunto de leyes para que de alguna manera tentar a los capitales, a los dólares, o sea, a los dólares de los argentinos, que son más de 265 mil millones de dólares de argentinos declarados, ya sea en los colchones o fuera del país, para que vengan al país y que se invierta, y por supuesto también a inversores que estén interesados en no solamente argentinos, sino que estén interesados en invertir en Argentina. Así ¿Y en qué aspectos se da esa seguridad para los trabajadores y para los inversores modificando esta ley? Bueno, yo creo que es un paso importante, no es peor cosa que la que no se hace. Obviamente se tendrá que discutir, que es lo que se está discutiendo ahora con los sindicatos, que se están discutiendo ahora con el tema patronal. Hay cosas que sí hay que acomodarse, obviamente tenemos tiempo, hay cosas que se están tratando de mejorar o de modernizar para que tengamos y que sea un consenso amplio con todos los sectores. Así que eso es un poco el planteo y ese es, por supuesto, el objetivo de este gobierno. Ir discutiéndolo. ¿No? Ir discutiéndolo ahora, digamos. Este es el momento para empezar a discutir, para ponernos de acuerdo, para consensuar y después, por supuesto, que la ley salga, porque tenemos que demostrar no solamente a los argentinos, sino al mundo, de que sí estamos dispuestos a cambiar y a modificar la forma de trabajo y darle más seguridad a todos los trabajadores y los empleadores y, por supuesto, al país. Diputado, aprovechamos que aparte usted integra la Comisión de Presupuesto y hay algo que está directamente vinculado con esto. Lo hemos venido comentando durante el programa. Y es la discusión de la coparticipación a partir de los cambios en el impuesto a las ganancias y en otros tributos. Bueno, el oficialismo viene, lo decíamos, de una votación que superó lo necesario en el Senado, contaron con votos del peronismo, quedó una hoja de ruta de una mayoría que el oficialismo no había alcanzado. De hecho, actualmente el presidente Javier Milei cuenta con su primer presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación durante su mandato. Desde su punto de vista, como integrante de la Comisión de Presupuesto, ¿cree que el oficialismo va a buscar alguna instancia de negociación con el reclamo de los gobernadores ante la pérdida de coparticipación por ganancias? Ya se está buscando, obviamente, esta reducción de los 3 puntos, ¿no es cierto?, en la segunda y tercera escala del impuesto a las ganancias. Obviamente, los gobernadores, como es un impuesto coparticipable, automático además. O sea, piden que, bueno, de alguna manera se compense. Claro. Pero bueno, las negociaciones se están reuniendo ya el presidente con todos los gobernadores, especialmente el ministro del Interior que está visitando cada una de las provincias. Y en definitiva, esto es una opinión mía, ¿no? Y por supuesto me hago cargo, que se puede de alguna manera a través del decreto reglamentario postergar un par de años, un año, 2 años, la aplicación o aplicarlo por mitades. Creo que es una forma de negociar y también hay que pensar, que los gobernadores tienen que pensar que sí, le vamos a bajar la cuota del impuesto a las ganancias, perdón, la tasa de impuesto a las ganancias, pero también pensemos en la reactivación y el crecimiento de la economía.
Si se reactiva, obviamente va a haber más recaudación. Así que es otra forma también de tentar al capital para que vuelvan y empiecen a pensar. O sea, por un lado le puedo decir, sí, pierden o van a perder de esta forma las provincias. Pero también pensemos que si hay un proceso como el que estamos viendo, como estamos empezando a ver, va a haber más recaudación y eso también les va a incidir a los gobernadores provinciales por la recaudación. Así que es un ida y vuelta que eventualmente de alguna manera se va a tener que solucionar con los gobernadores. Y con respecto a esto que planteaba respecto a la relación con los gobernadores, hay otros aspectos que tienen que ver con leyes que están en negociación. ¿Cree que se va a discutir todo en negociación en conjunto? Por ejemplo, reforma laboral, ley de glaciares, reforma del Código Penal para los jóvenes que delinquen. ¿Cree que todo eso se negocia en conjunto o ley por ley como era en otro momento? Lo que yo veo, ¿no? Sí, claro, su mirada. Ya hay dictamen de mayoría, se aprueba toda la ley. Después, cuando pase al recinto, se van a discutir artículos por artículo y obviamente ahí va a ser el momento de modificarlo, ampliarlo o anularlo o como sea. Eso va por votación. Así que eso hay que ver qué es lo que va a pasar en la sesión. El día de la sesión, que creo que es el 11 de febrero, ahí en la sesión sí va a ser ya aprobado, se aprueba el dictamen de mayoría y por otro lado cuando se empieza a discutir, ya sea por títulos o por artículos, ahí sí ya veremos cuáles son los resultados de las negociaciones y la votación que pueda haber. Ahora, por supuesto, está todo en base, yo estoy defendiendo obviamente el proyecto de ley, obviamente las negociaciones, eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir analizando a medida que se vayan discutiendo artículo por artículo, en este caso, por supuesto, de la modernización laboral. Y con el tema Mercosur, Unión Europea, ya que usted está más involucrado en los temas económicos, ¿cómo ve el proceso de debate? ¿Se va a poder aprobar? ¿Qué impacta en la Argentina? Hay que entender una cosa. Este es un proyecto que se viene manejando hace 25 años. Sí. Para que tengas claro una idea, hay 25 acuerdos por productos, 17.000 acuerdos por productos, ya sea para exportar o para importar. O sea, obviamente van a ser algunos artículos, algunos productos que van a beneficiar y otros artículos, productos no nos van a beneficiar. Pero ya hay 17.000 proyectos aprobados ya por el Mercosur. O sea, va a ser una negociación muy dura cuando se empiece a exportar y vemos cuáles son los beneficios. Aparentemente, por lo que estamos viendo, los beneficios para Argentina van a ser los productos primarios, alimenticios, etcétera, y lo que puede llegar a beneficiar a la comunidad europea venía a ser las industrias, los proyectos industriales, otro tipo de proyectos con más valor agregado. Pero hay que estudiar cada uno de los artículos que se puedan llegar a comercializar en base a estos 17.000 acuerdos que se hicieron en el marco de las negociaciones de la Unión Europea. Los acuerdos arancelarios. Exactamente. Claro, y después, esos que se votan de doble y pedir la doble imputación, ¿no? Para que no paguen impuestos. Por eso todo eso se está viendo, los acuerdos ya están, por eso el broche final fue lo que se hizo el año pasado. Ahora, lo importante que tengamos claro es que esto, si nosotros Argentina lo aprobamos, vamos a ser más creíbles que cualquier otro país. Por eso es importante también que tengamos claro que hay que aprobarlo a este acuerdo lo más rápido posible para que seamos más creíbles y que estamos totalmente de acuerdo con las negociaciones, cosa que no ocurrió en Europa, que pidieron prácticamente un año más. Pero sí darle seguridad y tranquilidad de que Argentina va a respetar este acuerdo. O sea que si se aprueba aquí, ¿se implementa inmediatamente o hay plazo de implementación? No, hay que esperar, porque lo tienen que aprobar no solamente los países, sino también los países de Europa. Los europeos y los países miembros del Mercosur en cada uno de sus legislaturas, ¿no? Exactamente, y saber finalmente qué va a pasar con el Tribunal Europeo. Bueno, se habló de que va a ser un año que se van a expedir y de ahí en función de eso vamos a ver. Pero yo lo veo positivo en el sentido de que es un acuerdo, se nos abre un mercado de más de 400.000 personas con la posibilidad de exportar. O sea que si nosotros vamos a exportar, no sé, por decirte soja, tenemos que ver cuáles son las condiciones que pone la Unión Europea y primero negociarlo dentro del marco del acuerdo de Mercosur, Unión Europea, y después recién buscar otros países para exportar. Eso es uno de los temas. Como que hay prioridades.
Obviamente, si no, no tenemos acuerdo. Entonces, eso es lo que hay que tener claro de qué es lo que estamos buscando con este acuerdo o qué es lo que se firmó en este acuerdo. Hablando de acuerdos, diputado, le pregunto otro de los puntos de la política exterior argentina. El presidente Javier Milei estuvo en Davos, aparte del discurso que ofreció, se encontró con su par norteamericano Donald Trump. La Argentina forma parte como miembro fundador del Consejo de Paz que ha lanzado la Casa Blanca. Desde su punto de vista, ¿tiene que pasar por el Congreso este tema o directamente es una facultad del Poder Ejecutivo? Mire, eso tendríamos que verlo. Evidentemente yo todavía no lo tengo claro, no lo tengo visto, cómo fue lo que se hizo, así que te diría que lo vamos a dejar para la próxima. Tema de estudio especialmente reunión. para Sí. el oficialismo en este momento, porque hay toda una controversia al respecto. Sí, pero creo que sí se puede. No lo he visto muy bien, pero no quiero darte una opinión para... Sí, hay una cuestión técnica que hay que muy resolver. técnica. ¿Y cómo ve el año parlamentario? ¿Qué temas le parece, más allá de lo que impulse el Ejecutivo Nacional? Usted decía la importancia de las leyes de reformas de segunda generación. ¿Cómo ve el tema de agenda? ¿Qué temas les parece que se tienen que abordar? Digo, más allá de lo que pueda esperar del Ejecutivo, lo que usted cree como diputado que se tendrá que discutir en esta etapa. Primero, lo que se está viendo y se está discutiendo, creo que lo tenemos todos claros, que son proyectos para darle seguridad jurídica, estabilidad, reglas de juego claras y confianza a la economía. La economía que no hay confianza es muy difícil que empiece a crecer. Esos son los proyectos últimos. Y después también es importante que empecemos a pensar en la microeconomía en el sentido de cuáles son las necesidades de distintas regiones. Yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho en la zona mía, en Salta, en el norte, y obviamente la idea es traer la mayor cantidad de inversiones para Salta. Sabemos que va a haber una competencia entre distintas provincias y creo que la competencia que se va a dar va a ser llamarle así, muy dura, especialmente los temas que estamos analizando, ¿no? En tema minería, agricultura, ganadería. Creo que son temas que hacen a la generación de la riqueza y después, bueno, otros temas también, el tema energético que quiero ver, minería, agricultura, ganadería, que son los temas puntuales. Y después, bueno, un poquito mal en base a una política que en definitiva no solamente perjudica a Salta, es el tema turismo. Tuvimos una temporada pésima de turismo en Salta. ¿Fue mala la temporada? Mala, no se desorganizó. Jujuy, en definitiva, figura con más cantidad de turistas y demás. ¿Y eso por qué se da? ¿Y eso por qué se da? Para mí es falta de promoción de todo lo que es Salta. Salta tiene destinos turísticos muy buenos, muy lindos, desde la zona de la pampa húmeda, que yo le digo la segunda pampa húmeda que tenemos en Argentina, es toda esa zona de Salta, el Chaco, toda esa zona. Y después, bueno, por supuesto, las riquezas históricas que tenemos, ¿no? Güemes, todas las batallas que tuvimos. Después la parte de minería. Hay muchísimos temas, tierras que pueden haber, como las termas, que también son importantes para visitar, lugares como Cafayate, Cachi. O sea, es muy amplio el espectro de todo lo que tenemos nosotros para ofrecer. Así que creo que hay una falta por parte del gobierno provincial no ha sabido... La gente no ha visto eso como un destino. No lo ha Salta. visto, no lo ha visto. A pesar de que la temporada alta de Salta y el norte es en invierno, pero hay mucha gente se habla que ha venido mucha gente, pero no lo necesario, porque tuvimos ya reuniones con las cámaras empresarias, hoteleros, gastronómicos y demás, y creo que es importante que escucharlos a ellos cómo les ha ido, y la verdad que no ha sido una temporada, no es una temporada agradable. Estuve en Cafayate el fin de semana pasado, y realmente me causó mucha lástima ver tan poca gente. El poco público. Sí. Porque tiene una capacidad instalada para recepción de turismo muy importante Salta en los distintos destinos. Y se ha consolidado como uno de los destinos preferenciales para la Argentina. Bueno, Salta, hace muchos años, yo estaba trabajando en Salta también y se instaló la política de Estado en Salta. En esos años se hicieron 260 hoteles en Salta, pero como política de Estado. Obviamente ahora, lamentablemente, tenemos que decir que no se ha promocionado lo suficiente para poder aprovechar toda esa riqueza que tenemos. O porque por ahí hubo muchos que optaron por ir al extranjero.
en las vacaciones. Con el Bueno, también influye mucho el dólar, la mucha gente fue a cotización del dólar. Brasil. Brasil, el Caribe, que son los lugares más grandes y más visitados. Eso es verdad. Eso también ha impactado. Sí, muchísimo, muchísimo. Mar del Plata, sin ir más lejos. Sí, la costa atlántica ha sido bastante dura. Muy complicado. Sí, bastante duro el turismo. Diputado, y hablamos de su provincia. Gustavo Sáenz, el gobernador de la provincia, bueno, ha sido un interlocutor del oficialismo importante. A veces sí, a veces no. En materia minera, ¿la minería es la única coincidencia entre Sáenz y el gobierno nacional? ¿Cree que hay una agenda más ambiciosa? ¿Qué expectativas tiene? Porque el posicionamiento de ese gobernador puede ser determinante en lo que vienen estas extraordinarias. No, el gobernador lo está apoyando, ya lo dijo, lo está apoyando el gobierno, o sea que no dudaría del apoyo que le puede dar a través de sus diputados y Senado. La matriz productiva de la provincia, como todas las provincias productoras de minerales, llámale cobre, plata, litio, todo eso está cambiando la matriz productiva. Salta ha crecido muchísimo en inversiones, ha crecido muchísimo en estructura, en provincias, hoteles que se están haciendo para los mineros que vengan a trabajar. Se está capacitando a través de las universidades y demás, se está capacitando a gente para que vaya a trabajar en las mineras. Así que te diría un poco para que sepamos de lo que estamos hablando. Chile, que compartimos la misma cadena montañosa y por supuesto los mismos minerales, está exportando 60.000 millones de dólares en productos y subproductos de la minería. Nosotros, Argentina, estamos en 6.000 millones. O sea, tenemos un futuro de 500 años, por darte un número así largo, para la explotación minera. Agregale también las reservas petrolíferas de gas y petróleo que tenemos en el norte, que compartimos en Rivadavia, San Martín y Orán, también con Tarija, los monos que tienen es una reserva que se habla de las 2/3 partes de las reservas de gas que tiene Argentina. Obviamente es un poco más caro la explotación, pero también ahora, como se está trabajando con Vaca Muerta, por supuesto le está dando muchas satisfacciones, nos está dando muchas satisfacciones al país, pero también hay que empezar a pensar de que los monos va a ser una reserva muy, muy importante. Así que también muchísima gente estamos trabajando para ver de reflotar las inversiones y conquistar a determinadas empresas petroleras que vayan a invertir a los monos, porque realmente te digo, es un tema que vamos a tener muchísimas reservas, incluso más de lo que en este momento está en Vaca Muerta. Muchas gracias, una idea. Sí. Diputado Julio Moreno Bayo, por toda esta información que nos compartió específicamente de su provincia y de todos los debates. Lo dejamos ir a su reunión de bloque porque si no nos van a retar que lo retenemos acá y lo van a poner media falta por llegar tarde. No, gracias por invitarme. La verdad que ha sido un gusto y dispuesto, por supuesto, ante cualquier duda que quieran consultarme y yo, por supuesto, consultarles a ustedes. Así que muchísimas gracias por invitarme. Siempre muy amable, muchas gracias por la predisposición. Muchas gracias, Claudio Mardones, por quedarse hasta el final conmigo. Placer, por favor. Haciendo el aguante aquí en Pasos Perdidos. Nos reencontramos mañana a las 16 horas. Nuevo horario para Pasos Perdidos, 2 horitas para terminar la semana, para terminar el día con toda la información parlamentaria. Adiós.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.